El beso de seda, capítulo 10, de Bárbara Cartland. ¿Quién? Preguntó él, como si pensara en otra cosa. Entonces, al ver que Varia señalaba hacia la fotografía, exclamó: «Oh, esa es Mary, Christian, mi prometida». «¿Tú qué?», sorprendida. Varia se volvió para mirarlo. «¿Qué dijiste?» «Mi prometida», repitió él. «No te muestres tan asombrada. Tú tienes tu prometido y yo mi prometida. ¿Cuál es la diferencia?». Por un momento, Varia se quedó muda. Había olvidado que él tal vez sabía todo sobre Ian. Al mismo tiempo, se sintió completamente desconcertada por el hecho de que él estaba comprometido en matrimonio con otra mujer. Esperaba muchas cosas, pero no esta. Pierre rió con hilaridad. «Ya sé lo que estás pensando», dijo. «Es del todo innecesario, ¿sabes, querida mía? Mary y yo estamos comprometidos en matrimonio desde que éramos niños. Es un arreglo que nuestros padres hicieron desde entonces, porque nuestras propiedades colindan entre sí. Mary es encantadora y somos muy buenos amigos. En algún momento, este año, el próximo o tal vez el siguiente, nos casaremos. Pero mientras llega la hora, nos estamos divirtiendo. Ella a su modo y yo al mío. ¿Comprendes ahora?» «Sí, supongo que sí», contestó Varia. «Pero yo quiero irme a casa. Se está haciendo tarde». No supo por qué, pero súbitamente le resultó repulsivo hasta la idea de estar allí. Quería escapar. Quería volver a la seguridad de esa pequeña habitación en la casa de los Duflot. «¿Y si no te dejara ir?», preguntó Pierre en voz baja. Ella se dio la vuelta para encontrarse de pronto en sus brazos. «Por favor, Pierre, no seas tonto. Creo que te ha molestado que esté yo comprometido en matrimonio», habló en tono acusador. «Si es así, es el mayor de los cumplidos que me hayan dicho nunca. No sabía que yo te gustaba lo suficiente como para ponerte celosa». «Claro que no estoy celosa». «No lo estoy», protestó Varia. Sabía que lo que estaba diciendo no era del todo verdad, pero era casi imposible expresar en palabras sus verdaderos sentimientos. «Estás celosa, mi pequeña», insistió Pierre en tono burlón. «Voy a demostrarte que no tienes motivo para estarlo, porque mi corazón, sí, mi corazón entero, es tuyo». Inclinó la cabeza al decirlo, y antes que ella pudiera evitarlo, él la estaba besando apasionada, posesivamente, en lo que parecía casi un incontrolable frenesí. «No, Pierre, no, no», gritó ella por fin, luchando inútilmente, con manos temblorosas, para librarse de él. Pierre estaba ahora besando sus hombros y el pequeño valle que había entre sus senos. «No, no, por favor, déjame partir, quiero irme». Las últimas palabras casi no se escucharon, porque él la acercó todavía más a su cuerpo. Tenía el rostro inclinado hacia el de ella y su propia boca, lastimada y temblorosa. «¿Supones que te podré dejar ir ahora?», preguntó con voz ronca. «Yo te adoro, te amo, Varia, te deseo. Yo comprendí cuando aceptaste venir aquí esta noche que podría convencerte. Vamos a ser felices, mi pequeña, mi princesita». «No, no», trató Varia de protestar otra vez. Él retuvo su boca con besos, aprisionó los brazos de ella con los suyos, de modo que resultó imposible para Varia luchar más. Se sentía arrastrada hacia las profundidades negras y temibles de un mar de pasión del que no podría escapar. Los besos de él parecían quitarle las fuerzas y la capacidad de pensar. Como si viniera de una distancia muy remota, pude escuchar la voz de él, excitada y triunfal. «Te amo. Eres gloriosa, maravillosa, adorable. Una pequeña flor blanca. Esta es nuestra noche de amor, una noche de gloria». Pierre hablaba una absurda mezcla de inglés y de francés, pero Varia no lo estaba escuchando. Sus besos se volvieron más apasionados y posesivos que nunca. Estaban maltratando su delicada piel. Hacían que Varia temblara de pies a cabeza, no solo de miedo, sino también de dolor. De pronto él se inclinó y la levantó en sus brazos. «Te llevaré arriba», dijo él. «La noche, mi pequeña Rosa, es aún nuestra». Ella lanzó entonces un grito de absoluto terror.
pero cuando salió de sus labios, sonó solo como un gemido de miedo, un leve sollozo como el que habría lanzado un niño. «No quiero, trató de decir, pero las palabras parecieron ahogarse en su garganta. «Tú eres mía», contestó Pierre. Él la levantó más alto en sus brazos. Los forcejeos habían arrugado su hermoso vestido. Algunas de las piedras de colores y de las pequeñas cuentas de cristal con que estaba bordado se esparcieron por la alfombra alrededor de ellos y brillaban a la luz de las lámparas como si fueran lágrimas. Varia vio cómo ardía la pasión en los ojos de él, oyó el frenesí que había en su tono de voz y comprendió que Pierre estaba ya en un estado en que no escucharía sus imploraciones. Con una sensación de impotencia terrible, volvió a gritar y comprendió, aún mientras escuchaba su propia voz, la inutilidad de sus gritos. Pierre avanzaba hacia la puerta. En ese mismo momento, se escuchó un sonido repentino detrás de ellos. Una de las ventanas que daban al jardín fue abierta, y una voz tranquila, inexpresiva y muy inglesa, dijo: «Disculpen si parezco entremeterme, pero creo que ya es hora de que me lleve a Varia a casa». Por un momento, Pierre pareció quedarse paralizado por la sorpresa. Entonces, cuando Ian cruzó la vidriera abierta y avanzó un poco hacia el interior del salón, exclamó: «¡Con 1000 demonios! ¿Quién es usted y qué diablos hace aquí?» «Los vine siguiendo», habló Ian con voz tranquila. «No tenía intención de interferir entre los deseos de mi prometida para hacer una visita amistosa a la casa de usted, en tanto fuera solo amistosa». Había algo amenazador en la forma en que dijo las últimas palabras. Con mucha lentitud, casi como si se estuviera moviendo en una película tomada con cámara lenta, Pierre depositó a Varia en el suelo. Ella se quedó de pie un momento, temblando, debido a que sentía que iba a desmayarse en cualquier momento. Se desplomó en la silla más próxima y se cubrió el rostro con las manos. Se sentía no solo débil, sino lastimada por la pasión y el dolor de los besos de Pierre, y porque había hecho algo a su espíritu, con su comportamiento, dejándola por el momento en un extraño vacío emocional. Se sentía como si todo lo sucedido hubiera pasado muy lejos y ella misma no formara parte del escenario. Casi como en un sueño oyó a Ian decir, con voz que se había vuelto de pronto muy aguda: «Cielos, pero sí es de Chalachat, ¿verdad?» «Así mi apellido», replicó Pierre con un cierto toque de orgullo. «Y ahora, tenga la bondad de salir de aquí y evíteme la molestia de arrojarlo yo mismo». «Creo que eso le resultaría bastante difícil», contestó Ian. «En realidad, tengo todas las intenciones de irme y de llevarme a la señorita Millfield conmigo. Pero antes voy a decirle algo que anhelé poder espetarle si llegábamos a encontrarnos. Y es que lo considero a usted un villano, un canalla sin escrúpulos, un hombre del todo despreciable». Había tal veneno y furia en la voz de Ian que Varia bajó las manos de su rostro, llena de asombro, para mirarlo. Vio que los dos hombres estaban ahora frente a frente, como dos gallos de pelea, dispuestos para el ataque. Ambos eran de estatura muy similar. Mientras Pierre tenía la gracia y la agilidad de su raza, Ian era de complexión robusta, con el tipo de estabilidad confiable y característica del inglés. «Sería una gran presunción de mi parte», preguntó Pierre, con una nota casi divertida en la voz, «preguntarle por qué tengo el privilegio de recibir tan entusiastas muestras de su estimación». «Claro que puede preguntarlo», replicó Ian. «Soy amigo de Lettice Durham y de toda su familia». Varia vio a Pierre estremecerse y parpadear. Fue una reacción momentánea, porque casi en el acto exclamó: «Lettice Durham. Nunca había oído ese nombre». «Por supuesto que lo ha oído», contestó Ian rechinando los dientes. «Y este es un caso de Chalachat en el que sus mentiras no le servirán de nada. Lettice, como usted sabe muy bien, se suicidó a causa de la forma en que fue tratada por usted». «Eso es un embuste», dijo Pierre, pero, de algún modo, su negativa no resultó convincente. «Esa es la verdad», insistió Ian, «y si un hombre merece ser enjuiciado y ahorcado por homicidio es usted». «Caramba, yo voy a permitir que me insulte. No voy a permitir que me insulte en mi propia casa», exclamó Pierre furioso. «Largo de aquí y no vuelva». «Es la salida lógica de un pillo redomado como usted».
y me iré porque no quiero manchar mis pies pisando una propiedad que es suya. Pero antes de irme, voy a darle algo que debió haber recibido desde hace mucho tiempo, porque es lo que se merece, una buena golpiza». Ian dio un paso adelante al decirlo. De manera involuntaria, Varia lanzó un grito, porque Ian se lanzó hacia Pierre y le asestó un feroz puñetazo en la mejilla derecha. Varia oyó el sordo impacto de los golpes y el ruido producido por la caída de una mesita cubierta de valiosos objetos de arte que Pierre volcó al retroceder. A partir de ese momento, ambos empezaron la pelea con igual furia. La habitación se llenó con los sonidos de los puñetazos y de su respiración jadeante. ¡Pam! ¡Zas! Ambos hombres, de fuerza semejante en apariencia, estaban cambiando golpes ininterrumpidos. Varia, después de ese primer grito, sintió como si estuviera paralizada. No podía moverse. De hecho, apenas si podía respirar. Solo podía mirar la pelea, con las manos apretadas, los labios entreabiertos y los ojos agrandados por el terror. Nunca en su vida había visto a dos hombres peleando. Un golpe de Ian hizo brotar la sangre de la nariz de Pierre. Sus labios estaban sangrando ya, y Varia se percató de que él era el más castigado de los dos. De pronto bajó la guardia. Ian le lanzó un potente knockout hacia la barbilla. Por un momento, Pierre pareció quedarse suspendido en medio del aire. Así, sin que el menor sonido brotara de sus labios, cayó hacia atrás. Fue a dar contra el escritorio y se desplomó al suelo junto a él. Estaba sin sentido. Ian se mantuvo inmóvil, mirándolo. Respiraba agitadamente, a través de los labios produciendo un sonido casi sibilante. Varia observó que los nudillos de su mano derecha estaban sangrando. Ian enderezó su corbata de lazo, sacó un pañuelo del bolsillo del pecho y envolvió en él su mano. «Vámonos de aquí», ordenó con brusquedad. «¿Vas a dejarlo así?», preguntó Varia. «Si hubiera aquí una pila de estiércol, lo arrojaría en ella», contestó Ian. «¿Vienes conmigo o quieres quedarte con él?». Su pregunta fue brutal. Hizo que la sangre se precipitara hacia las pálidas mejillas de Varia. «Voy contigo», contestó ella en voz baja. «Muy bien, entonces vámonos». Ian cruzó la habitación, seguido por ella, y abrió la vidriera por la que irrumpió y que el viento había vuelto a cerrar. Afuera había un sendero que conducía hacia el frente de la casa, donde se habían quedado los automóviles. Varia se dio cuenta de lo fácil que debió ser para Ian acercarse al salón y escuchar desde afuera lo que sucedía adentro, sin que ella o Pierre advirtieran su presencia. En silencio la ayudó a subir al automóvil, y entonces él mismo subió y se colocó frente al volante. Varia lo miró de reojo. Nunca lo había visto tan sombrío, tan severo, tan completamente retraído de sí mismo, casi como si no se diera cuenta de la presencia de ella. Puso en marcha el automóvil y partieron a gran velocidad, como si Ian estuviera ansioso de dejar el chateau atrás lo más pronto posible. Varia oyó cómo el viento pasaba silbando sobre ellos y comprendió que aunque hubiera tenido deseos de hablar, habría sido imposible, porque el viento se habría llevado sus palabras. Se preguntó con desolación si había algo que ella pudiera decir. Ian la despreciaba, era evidente en su expresión y en toda la atmósfera que lo rodeaba, y Varia empezó a despreciarse a sí misma. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua, tan tonta, como para pensar que Pierre la amaba? No era el tipo de francés conquistador acerca del cual todas las muchachas habían sido prevenidas, desde tiempo inmemorial. Sintió que su espíritu se hundía en las profundidades del autorreproche. La desilusión le envolvió como un sudario, y ella sintió que estaba a punto de estallar en llanto. Ian detuvo el automóvil un poco antes de llegar a la casa de los Soufflot. Luego se volvió hacia ella y la miró. Le pareció a Varia, por primera vez desde que salieran del chateau. «Grandísima tonta», exclamó furioso. «¿Cómo pudiste confiar en un hombre como él?». Varia abrió los labios para hablar, para decirle por qué había ido al chateau, pero Ian no esperó su explicación. «Supongo que no habías oído hablar de sus aventuras», continuó diciendo, «pero aún así, cualquiera pensaría que una muchacha educada y decente debió haberse percatado de que él era un pillo,
un canalla de la peor realea. Lanzó un suspiro de furia y exasperación antes de agregar: supongo que, fascinada por sus caricias, enloquecida como una tonta con sus lisonjas, no pudiste resistir la tentación de salir esta noche con él, a pesar de que me habías prometido no hacerlo. Bueno, si ese es el tipo de hombre que quieres, puedes quedarte con él. Yo te llevaré de regreso a Londres tan pronto como me sea posible. Eso cumpliría mi parte del trato. Entonces, si quieres continuar corriendo detrás de ese tipo, puedes pagar el pasaje de regreso a Francia. Ian golpeó con fuerza el volante del automóvil. Me atrevo a decir que él se pondrá muy contento de verte y que te tratará como ha tratado a las demás, tomando de ellas cuanto podían darle, para arrojarlas de su lado tan pronto como lo aburren o una cara más bonita se atraviesa en su camino. No era tanto lo que estaba diciendo, sino la forma violenta y despectiva de decirlo, lo que impresionó a Varia. Toda la desventura de lo que había sufrido en las últimas horas subió por la garganta de Varia y amenazó con ahogarla. No pudo contestar, pero tampoco pudo decir nada. Estaba luchando con desesperación contra las lágrimas. Torpemente, extendió la mano para buscar la manija de la puerta. En silencio, sin tratar de justificar su actitud, bajó del automóvil y corrió hacia la casa de los Duflot, en un ciego y desesperado esfuerzo por huir de Ian. Cuando llegó a la puerta lateral por la que había salido, tuvo que detenerse para buscar en su bolso la llave. Le tomó unos momentos encontrarla, y cuando lo logró hacerlo, Ian le dio alcance. Extendió la mano, tomó la llave de la mano de ella, la insertó en la cerradura y abrió la puerta. Varia dio un paso adelante, hacia la fresca oscuridad de la casa. Por un momento Varia titubeó. Se preguntó hacia dónde debía ir. Había olvidado dónde estaba la escalera de servicio por la que Annette la condujo para encontrarse con Pierre. Oyó que Ian cerraba la puerta tras ellos. Entonces, cuando se dio la vuelta para huir de él, Ian extendió los brazos y sus manos la asieron de los hombros. Pobrecita tonta, lo oyó decir en un tono de voz muy diferente al que usara con ella hasta entonces. No sabías a lo que te estabas enfrentando. Supongo que todo te pareció emocionante y romántico. Para su consternación, Varia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No supo por qué, pero la bondad de Ian era más difícil de soportar que su furia. Le fue imposible hablar, decir nada. Se limitó a quedarse de pie, inmóvil, porque él la estaba reteniendo ahí. No podía verlo. Era visible solo la vaga silueta de su cabeza y de sus hombros, iluminada por la luz que penetraba de la lámpara callejera, en forma de abanico que había sobre la puerta. Romántico, sí. Supongo que de Chalayat debe parecerlo, dijo con una cierta tristeza irónica, bajo el sarcasmo de su voz. Enseguida añadió: pero si son besos los que andas buscando, mi pobre inocente, ¿qué hay de malo en los besos ingleses? Con su velo de lágrimas, Varia no sospechó lo que él iba a hacer, hasta que sintió sus dedos levantar su barbilla. De pronto, su boca descendió sobre la de Varia y él la besó. Un beso tranquilo, profundo y sorprendentemente dulce. Un beso que pareció contener las lágrimas y borrar de su mente todo excepto la sorpresa. Entonces, casi antes que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Varia se encontró libre. «Vete a la cama», oyó decir a Ian. Él se dio la vuelta, abrió la puerta que conducía a la calle, salió por ella y la cerró detrás de él con un ligero clic. Varia se quedó donde él la dejara, demasiado confusa por el momento para hacer otra cosa que mirar hacia la puerta por donde había desaparecido. Él la había besado. Varia no pudo comprender por qué su boca se sentía tan extraña. Se quedó mirando unos momentos más la puerta cerrada. Después, con lentitud, casi con renuencia, subió por la escalera rumbo a su dormitorio. Una vez en él, cerró la puerta. En lugar de encender la luz, avanzó por la oscuridad de la habitación, con las ventanas cubiertas por espesas cortinas. Avanzó a tientas hasta la cama y se arrojó boca abajo, ocultando el rostro en la almohada. Estaba pensando.
Dejó que todos los acontecimientos de la noche se volcaran como inmensas olas, cada una de ellas dejándola más lastimada y jadeante que la anterior. No obstante, a través del caos y el tumulto de sus pensamientos, una cosa surgía casi como un rayo de serenidad y de paz. El beso de Ian no fue el beso de un hombre enfadado, ni siquiera el beso de un hombre lleno de desprecio. Había en él algo más, algo que ella no alcanzaba a comprender y que era, de manera extraordinaria, como el contacto de una mano fresca sobre una frente calenturienta. La había tranquilizado, había detenido sus lágrimas y había hecho desaparecer su desventura y su humillación. Hasta hizo que olvidara, por un momento, el horror de los besos de Pierre, de sus manos experimentadas y de la lujuria que había en sus ojos. Ella creyó que él la amaba. Cuán tonta había sido al imaginarlo. Al aceptar la deuda de gratitud que tenía ahora hacia Ian, la llenó de una oleada de turbación, que hizo que no solo se encendieran sus mejillas, sino que ardiera todo su cuerpo, al considerar lo que él debía pensar de ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.